Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, Gracias a Dios, ¿qué ¿verdad? tal? Licenciada, otórguenos permiso para compartir la pantalla, dice Benjamín, que acepta a los demás compañeros. Yo creo que ya Mándeme están todos. mándeme la solicitud, aunque ya me habían mandado una y autoricé. Ah, bye. Ahorita le digo a Benjamín, gracias. Bueno, ¿Qué tal está? ¿Cómo le está pasando en clases Buenos días, virtuales? licenciada. buenos días, bien, gracias a Dios. Aquí mire. Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. Por una parte, Buenos días, compañeros también. Ay, sí, pues. Por Pues una sí que parte, tristeando porque, pues yo ya no tengo mamá. Y fíjese que el lunes cumpleaños de fallecido mi hermano. Entonces estoy así como que, qué fechas más difíciles. sí, bastante, fíjese, bastante. Es increíble, pero a pesar de que uno pueda tener familia, hijos, ¿verdad? Hijos, esposo, o sea, familia, cuando la mamá ya no está, uno se siente huérfano, Sí, ¿verdad? yo sí. Ah, y, y fíjense que yo en su momento, em, mis hijos estaban chiquitos, mi mamá me los cuidaba cuando ella falleció. Entonces, yo porque no sufriera, más mi hijo, que estaba chiquito, tenía que 6 años. Mi mamá lo había cuidado, ¿qué? 5 años. Entonces, mi hijo sufrió mucho con la partida de su abuelita, ¿verdad? Para que él no, para que él no sufriera más, fíjese que yo casi no exterioricé mi dolor. Entonces, yo pienso que eso ha de ser que al sol de hoy, yo todavía la lloro como que si hubiese sido ayer. Sí, a veces uno todavía no asimila. Yo nunca he experimentado, todavía no he experimentado el dolor de perder una madre, de perder un padre, ¿verdad? Pero sí experimenté el dolor de perder a mi abuelita, con la que más me encariñé y fue con la única que conviví, porque la otra murió a los, ¿qué? 45 años y yo tenía como 5 4 años, entonces casi ya nunca tuve momentos con ella. Y Sí, pues, cuando ella falleció, yo solo me acuerdo que mi papá me despertó y me dijo, mira, otra vez falleció, era un domingo. Yo estaba, yo todavía no lo asimilaba y no sé qué, y papá, mira, vas a ir conmigo, te vas a quedar, y yo, vamos. Nos fuimos porque ella es de la playa, entonces nos fuimos es y difícil, es difícil. Martita, dígame, Martita, No, ese no. ya están listas las compañeras, Lidia. Es que por como ahorita favor, estaban platicando, no quisimos interrumpir. Dale, Benja, dale, Benjamín. Se logra visualizar. Sí, Benja, gracias. sí, Buen día, licenciada. Nosotros somos el grupo número 12. Les vamos a hablar un poco sobre el breve desarrollo histórico de la educación media en Guatemala. Vamos a hablar, la educación media en Guatemala constituye un nivel educativo fundamental, ya que actúa como puente entre la formación básica y la educación superior o el mercado laboral. Este nivel no solo prepara académicamente a los estudiantes, sino que también fortalece habilidades, valores y competencias necesarias para su desarrollo personal y profesional. Sin embargo, su desarrollo histórico y su
consolidación han sido procesos complejos marcados por transformaciones sociales, políticas y económicas que han influido directamente en su estructura y funcionamiento. Gracias. También vamos a platicar sobre la educación media en Guatemala, que ha pasado por una transformación significativa, desde sus raíces en la época colonial hasta su estructura actual de ciclos básicos y diversificado. Su consolidación oficial ocurrió durante el periodo liberal, estableciéndose formalmente en 1875. Surge como un nivel intermedio entre la educación primaria y la superior. En sus inicios estaba destinada principalmente a las élites sociales, especialmente en civilizaciones antiguas como Grecia y Roma, donde se preparaba a los jóvenes para vida política, filosófica o militar. Gracias. Buenos días. Etapas claves en la educación media. En la época colonial y primeros intentos en el año de 1831 a 1871, inicialmente la educación secundaria era suministrada por colegios conventuales y mayores. Durante el gobierno de Mariano Gálvez en 1831 y 1838 se intentaron las primeras reformas para modernizar la enseñanza. En la reforma liberal, con el ascenso de Justo Rufino Barrios, se impulsó la educación laica y se crean institutos nacionales. En el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, se introdujeron los institutos prevocacionales y se promovieron las fiestas que mineraliza como parte de una cultura educativa centrada en el progreso. En la Revolución de Octubre, este periodo es llamado como la época de oro, porque se hicieron grandes cambios en la educación. Gracias. La educación media en la Edad Media. Durante la Edad Media la educación estuvo influenciada por la iglesia, las escuelas catedralicas y monásticas. Impartían conocimientos básicos de gramática, lógica y retórica, que eran considerados fundamentales para la formación intelectual. La educación media en la Edad Moderna. Con el Renacimiento y la Ilustración, la educación media comenzó a ampliarse, se introdujeron nuevas áreas del conocimiento como las ciencias, las matemáticas, las humanidades. En esta etapa se buscaba formar ciudadanos más críticos y preparados. Gracias. Bueno, y hablando de expansión y diversificación, entre 1960 y 1980, la educación media pues empezó a crecer y a ofrecer más opciones para los jóvenes, especialmente entre los 12 y 16 años. En esta etapa no solo se busca que los estudiantes aprendieran teoría, sino que también desarrollaran habilidades prácticas relacionadas con el trabajo. Además de esto, en 1984, con el Acuerdo Gubernamental número 18, se creó el bachillerato por madurez, lo cual permitió que las personas adultas que no habían terminado sus estudios pudieran hacerlo mediante un proceso más fácil y accesible. En general, en este periodo, la educación media se volvió parte formal del sistema educativo. Se crearon más institutos y colegios, aumentando el acceso, pero aunque se aumentó el acceso, esto todavía no fue suficiente para llegar a toda la población. Por otro lado, si hablamos de la educación media en el siglo XIX, esta era mucho más limitada, ya que solo estaba disponible para un pequeño grupo de personas, principalmente pues de clases altas, y no era tan accesible como en los años posteriores. Gracias. Muy buenos días, voy a desarrollar lo que es la educación media en el siglo XX. La educación media se expandió significativamente y se vuelve más accesible para la población. Se incorporan enfoques pedagógicos modernos, se diversifican los- las modalidades académicas, técnicas, vocacional y se fortalece la idea que la educación es como un derecho. Es muy importante ver la educación media y cómo se va desarrollando poco a poco. Entonces vamos a desarrollar lo que es la educación media en la actualidad. Hoy en día la educación media busca desarrollar competencias integrales en los estudiantes, pensamiento crítico, habilidades tecnológicas y valores. Se adaptan a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, preparando a los jóvenes para la educación superior o el ámbito laboral.
vamos a desarrollar la educación media en Guatemala. En Guatemala, la educación media incluye el ciclo básico y el ciclo diversificado. Su desarrollo ha estado marcado por reformas educativas orientando a la mejora, la calidad y la cobertura, aunque enfrentan desafíos como la desigualdad en el acceso y la infraestructura. Muchas gracias. ¿Quién hace conclusión? Para terminar, el desarrollo histórico de la educación media en Guatemala revela una brecha persistente entre los avances teóricos de las reformas educativas y la práctica real en las aulas, aunque en el país ha transitado legalmente hacia modelos constructivistas tras los acuerdos de paz. La inercia de métodos tradicionales y desigualdades estructurales limitan el impacto del currículo nacional base y, en consecuencia, el fortalecimiento de este nivel educativo depende no solo de actualizar la teoría, sino de alinear la formación docente con la realidad del aula para garantizar que la educación funcione como un verdadero motor de movilidad social y desarrollo para la juventud guatemalteca. Gracias. Con eso terminamos nuestra exposición, Lick. Muchas gracias. Muy bien. El otro grupo, porfa. Licenciada, buenos días. Fíjese que un compañero de mi grupo está intentando ingresar, pero todavía no lo ha aceptado. ¿Quién es? Se llama Eric. Eric Díaz, ¿sí? Ahorita le di, hasta ahorita entró. Ahorita le di para que ingrese. Hay otro grupo. Por favor, son 4 grupos. Bueno. Grupo 5. Sí, licenciada, buenos días. Nosotros podemos pasar, ya estamos listos. Ya, dele, por favor. Gracias. Empiecen. Buenos días, compañeros y licenciadas. Nosotros vamos a presentar el tema de nacimiento de los institutos prevocacionales en Guatemala en 1956 y los alcances que tuvieron dentro del sistema educativo. Este tema nos ayuda a entender cómo la educación de Guatemala ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿verdad? Especialmente cuando el país ha tenido nuevas necesidades sociales, económicas y culturales. La educación no siempre ha funcionado de la misma manera, sino que con el tiempo el sistema educativo ha tenido que adaptarse para preparar mejor a los estudiantes, no solo en conocimientos académicos, sino también en habilidades prácticas para el conocimiento y el aprendizaje de ellos. En, en sí, los institutos prevocacionales que buscan hacer la educación fuera más útil para una vida diaria y para el trabajo. Además, el tema también nos permite que reflexionemos sobre la importancia de la educación técnica, porque todavía hay jóvenes que siguen siendo necesaria la educación para que tengan mejores oportunidades en la vida y laborales. Les dejo con mi compañero Rudy para que continúe con el tema. Bueno, en el contexto histórico, durante el siglo XX, Guatemala pasó por varios cambios en su sistema educativo. En estos cambios buscaban mejorar la calidad de la enseñanza y ampliar las oportunidades para más estudiantes. Eh, en esa época el país tenía diferentes necesidades sociales y económicas, y por eso la educación también tenía que responder a esa realidad. Y poco a poco se empezó a notar que no era suficiente enseñar solamente teoría. También era importante que los estudiantes aprendieran cosas prácticas que les sirviera para trabajar o para continuar preparándose. Por esa razón comenzaron a surgir nuevas modalidades educativas dentro del nivel medio. La idea era ofrecer una educación más completa que ayudara a los jóvenes a enfrentar mejor su futuro. Todo ese contexto fue importante porque abrió el camino para la creación de los institutos prevocacionales. Les dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el surgimiento de estos institutos. En el año 1956 es donde surgen los institutos prevocacionales en Guatemala y surgen como parte de este proceso de cambio educativo. El objetivo principal de estos
era combinar la educación académica con el desarrollo de habilidades técnicas y prácticas. Esto fue importante porque representó una forma diferente de entender la educación. Ya no solo se trataba de aprender contenidos en el aula, sino también de prepararse para situaciones reales de la vida y del trabajo. Lo que buscaban estos institutos era orientar a los estudiantes para que pudieran continuar sus estudios técnicos o si era necesario incorporarse al ámbito laboral, ya lo hicieran de una mejor manera, que fueran preparados. En otras palabras, ayudaba a que los jóvenes tuvieran más opciones para su futuro y que la educación fuera más cercana a las necesidades del país. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera Stephanie. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los alcances e impacto. Los institutos prevocacionales tuvieron un impacto importante dentro del sistema educativo guatemalteco. Uno de los principales alcances fue que ayudaron a diversificar la educación en el nivel medio, ofreciendo una opción distinta a la educación tradicional. También fortalecieron la formación técnica de los estudiantes porque les permitían desarrollar habilidades prácticas y no quedarse únicamente con conocimientos teóricos. Esto era importante porque muchos jóvenes necesitaban una educación que les sirviera para la vida laboral y para desenvolverse mejor en la sociedad. Además, estos institutos promovieron una visión más integral de la educación, donde se valoraba tanto el conocimiento académico como la capacidad de aplicar lo aprendido en la vida real. Muchas gracias. Le dejo el tiempo a mi compañera Shirley. Buenos días, yo les hablaré sobre la importancia y les daré la conclusión. Algo importante que debemos mencionar es que la educación técnica y vocacional no solo es relevante en Guatemala, sino también en muchos países, porque ayuda a formar personas con habilidades útiles para el trabajo y para el desarrollo social. En el caso de Guatemala, los institutos prevocacionales fueron una forma de acercar la educación a las necesidades reales del país. Estos institutos demostraron que la educación puede ser más efectiva cuando cambia teoría y práctica, porque así los estudiantes no solo aprenden conceptos, sino también habilidades que pueden usar en su vida diaria. En conclusión, los institutos prevocacionales surgieron en 1956 como una respuesta a las necesidades educativas, sociales y económicas de Guatemala. Como un grupo consideramos que fueron un avance importante porque ayudaron a modernizar la educación y a preparar mejor a los estudiantes. Finalmente, creemos que la educación técnica sigue siendo fundamental en la actualidad, ya que puede contribuir al desarrollo personal de los jóvenes y al progreso del país. Muchas gracias, compañeros. Muy bien. Eh, ¿Ya está preparado otros? Sí, Ligda, ahorita compartimos pantalla. ¿Qué tema es, perdón? Son las Instituciones educativas. instituciones educativas nacidas en el espacio de 1954 al 2010. Por Dios. Empiece. Bueno, nosotros vamos a presentar lo que fue la educación durante este tiempo. Este análisis examina la relación intrínseca entre la inestabilidad política y el desarrollo del sistema escolar en ese tiempo, destacando tres ejes principales: la transición ideológica posterior a 1954 y su impacto en la autonomía docente, el papel de la educación como herramienta de resistencia y simultáneamente el control social durante el conflicto armado. Y como último, la reforma educativa de finales del siglo XX, que buscó la democratización y la inclusión de la pluriculturalidad en las aulas guatemaltecas. Tal como lo decía mi compañera Daniela, Guatemala entre 1954 y 2010 sufre una de las mayores, sufre una de las mayores transformaciones políticas y sociales que marcan el rumbo decisivo del sistema educativo que tenemos actualmente.
Desde el golpe de Estado de 1954 empieza una prolongada etapa de inestabilidad tanto económica, social y por supuesto educativa, que repercute en la inversión y en la orientación de las instituciones como se daban en el país, ¿verdad? Entonces, en el conflicto armado que fue entre 1960 y 1996, que fueron 36 años, se reduce todavía más el acceso a la educación en comunidades rurales, pero esto cambia profundamente o con una muy buena intención luego de los acuerdos de paz. Entonces, aquí es donde se amplía la cobertura educativa, se promueve la inclusión y mejora la calidad de vida de la enseñanza. Por lo tanto, nosotros, nuestros objetivos de la investigación documental que tenemos eran identificar los factores políticos y sociales, examinar el impacto del conflicto, describir las reformas implementadas luego de los acuerdos de paz y evaluar los avances y limitaciones que todo esto nos dejó a lo largo del tiempo. Como decía mi compañera, actualmente para poder entender la educación actual en Guatemala, también tenemos que detenernos en 1954. Antes de este año veíamos lo que se conocía como la primavera democrática, donde la educación se buscaba transformar la sociedad. O sea, la educación buscaba transformar la sociedad. Sin embargo, con la caída del presidente Jacobo Arbenz, ese enfoque se perdió, ya que, pues, lamentablemente, pues, el presidente Jacobo Arbenz llevaba la educación de otra forma, porque quería que la educación transformara a los jóvenes de una manera diferente. Sin embargo, pues la educación dejó de ser una herramienta de liberación para convertirse en un mecanismo de control. El Estado buscaba legitimar su poder y para ello reorganizó todo el currículo bajo una lógica mucho más conservadora y concentralizada, buscando un orden disciplinada y por encima de un pensamiento crítico. Igualmente, tras el golpe de 1954 se inició una etapa de un fuerte control, como lo decía mi compañero, y militar sobre la educación, con recortes presupuestarios, persecución a sectores progresistas y una orientación más conservadora y autoritaria. Sin embargo, en este marco también se consolidó el crecimiento de la educación media, diversificada y la educación superior. Muchos de ellos fueron impulsados por recomendaciones internacionales, ya que en 1954 el Ministerio de Educación lanzó el PEM, una iniciativa pensada para mejorar la calidad y la cobertura en educación secundaria, que hasta entonces era muy débil y desigual. Hasta mediados del siglo XX, la Universidad de San Carlos de Guatemala era prácticamente la única universidad del país con un fuerte monopolio estatal. En los años 60 terminó el monopolio de la universidad pública, lo cual dio paso para nuevas universidades, que incluso en 1961 se funda la Universidad Rafael Landívar, con un enfoque católico y una fuerte presencia jesuita orientada a formar profesionales y reforzar valores religiosos. E igualmente le sigue en 1966 la Universidad Mariano Galvez de Guatemala con una gestión más liberal y empresarial, ampliando la oferta de educación superior. En 1971 se creó igualmente la Universidad Francisco Marroquín, una universidad igualmente privada y liberal que consolidó aún más la diversidad en las universidades. Finalmente, en 1972 surgió el modelo de Instituto de Educación por Cooperativa, donde el Estado da el plan de estudio y los docentes, la municipalidad apoyan con terrenos y materiales y los padres de familia ayudan a construir las escuelas. Sobre todo, esto se implementó para que en las zonas rurales se pudiera em, tener más educación. Buenos días. En esta parte nosotros estaremos hablando del conflicto armado interno y su impacto en la educación. Muchas escuelas fueron destruidas y maestros tuvieron que irse a sus comunidades. Además, muchas familias abandonaron sus hogares, lo que hizo que muchos niños dejaran de estudiar. También hubo pocas presencias del Estado en las zonas más vulnerables, dificultando aún más el acceso a la educación.
en que los problemas que causó el conflicto armado no terminaron en ese momento, sino que siguieron afectando la educación de muchas personas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, niños que no pudieron estudiar en ese tiempo crecieron sin educación. Eso afectó sus oportunidades de vida y esas dificultades también impactaron a sus hijos y comunidades. Bueno, hablemos también sobre los institutos por cooperativa. Estos fueron una forma práctica de ampliar la educación básica. Estos se financiaban con apoyo del Ministerio de Educación, las municipalidades y los padres de familia. Gracias a esto se logró llevar a la educación media a comunidades que antes no tenían acceso. Luego también tenemos a los acuerdos de paz. En 1996 marcaron un cambio importante ya que el Estado se comprometió pues a mejorar la educación, ¿verdad? Se buscó la reconciliación nacional, el respeto de los pueblos indígenas y la formación de una ciudadanía más democrática. Vamos a hablar de reformas educativas, que fue en el periodo de 1996 al 2010. Aquí tenemos, en este periodo tenemos tres pilares fundamentales, que sería la ampliación de coberturas, que aquí se trataba de que la educación, ¿verdad? Se quería que la educación llegara a las áreas rurales, ya sea primaria y básica, ¿verdad? Porque estas áreas habían estado excluidas. Luego tenemos la educación bilingüe y intercultural. Se planteaba que los estudiantes recibieran la educación en su idioma inicial, ¿verdad? No en español, sino que en la lengua que les correspondía. Luego teníamos la reforma curricular, que llega por competencias, donde se trató de dar un giro pedagógico basado en el modelo de memorización para que los estudiantes lo pudieran aplicar a su vida diaria. Después de esto tenemos por qué no funcionaban las reformas o por qué no fueron suficientes, ¿verdad? Entonces una fue la falta de financiamiento sostenido, ¿verdad? Durante este proceso, la inversión en educación no alcanzó los niveles necesarios de una forma constante. Luego teníamos la debilidad institucional del Miniduc, donde el Ministerio de Educación se enfrentó con dificultades técnicas y administrativas para ejecutar los cambios a nivel nacional. La siguiente sería la rotación de funcionarios, a que fueron cambios frecuentes durante este proceso que no permitió que se mantuvieran las reformas. Y por último tenemos el enfoque en acceso versus calidad, ¿verdad? Entonces se logró ampliar la matrícula para que más niños fueran a escuelas, pero no se transformaban las condiciones de fondo que determinaban el aprendizaje efectivo y la calidad educativa. Disculpen. Expansión de nuevas brechas. Solo tienen 2 Muy bien. minutos. Bien, terminamos, Lita. Perdone. Si nos quedamos Sí, terminamos fuera, a tiempo. Perdón, si nos quedamos fuera, nos volvemos a conectar al primer enlace que envié. Muy bien, Lida. La expansión de nuevas brechas en el 2000 a 2010, los avances de la Universidad Galileo en el 2000 y la Universidad del Istmo en 1997, la tecnología, la ciencia empresarial, también el bachillerato por madurez, que era una alternativa flexible para los adultos, ya que muchos hemos optado por estudiar el bachillerato de esa manera por falta de tiempo, ¿verdad? Y por muchas situaciones. Los desafíos persistentes que hay son las brechas entre la educación urbana y rural. La brecha digital creciente que pues ahora todo es tecnológico y pues muchos nos hemos quedado atrás en el tema de la tecnología. Las condiciones precarias en las escuelas rurales e indígenas, que aún en estos tiempos aún existen muchas precariedades entre las escuelas rurales e indígenas, ya que el gobierno no llega ahí, ¿verdad? Entonces, es la verdad em, muy importante que se diera la actualización en esos lugares. Gracias. Conclusiones.
A lo largo de este trabajo hemos concluido 4 grandes desafíos. La educación funcionó más como un instrumento político que como respuesta a necesidades pedagógicas reales. La segunda sería, el conflicto armado generó rezago estructural que ninguna reforma ha logrado convertir completamente. Las Revertir. reformas post acuerdos de paz avanzaron en cobertura, pero en falta de recursos y continuidad, y la continuidad limitó su impacto. Como cuarta, tenemos más estudiantes en el sistema no garantiza calidad, equidad ni contemporaneidad cultural. Como último, tenemos una reflexión que nos gustaría compartir con ustedes. Comprender el pasado de Guatemala